Este es un episodio más de Juri Podcast, el podcast jurídico más escuchado en Latinoamérica. Quédate con nosotros. Buenas noches, bienvenidos una vez más a un episodio de Juri Podcast. Esta noche estaremos tratando sobre un tema muy importante para el ámbito jurídico y penal, que es la autoría y la participación en el Código Penal costarricense. Es un tema muy importante porque nos habla sobre las responsabilidades en la comisión de los delitos. Para ahondar un poquito más en el tema y aclararnos dudas pertinentes, hoy contamos con la presencia de la licenciada Mariel Espinosa, quien es fiscal auxiliar del Ministerio Público, y le agradezco muchísimo, licenciada. Bienvenida. Muchas gracias, don Víctor, y buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí y espero, vamos a ver, el derecho penal es un derecho en el que se aprende todos los días. Sin embargo, espero poder aclararle las dudas y ser de gran provecho en ese tema tan fundamental como es la autoría y participación. Muchas gracias, muy amable. Nos alegra muchísimo, licenciada, que estés compartiendo hoy con nosotros. Para explicarnos brevemente qué se entiende por autoría y participación dentro del contexto del marco penal costarricense. Sí, don Víctor, bueno, la autoría y participación está establecido a partir del artículo 45 al 49 del Código Penal, y es que es muy importante hacerle ver a ustedes y hacer ver en el cual se establece en el Código Penal lo que es la autoría. Siempre se habla de una manera singular. Correcto. Y si nosotros nos ponemos a ver, el Código Penal siempre establece el que hiciere, el que haga, pero en un delito pueden participar varias personas. Entonces aquí lo más importante de empezar a ver qué es la autoría y participación es cuál va a ser la realización que va a hacer cada persona que hace o comete ese delito. Entonces aquí es darle una responsabilidad penal a los partícipes o a los autores o coautores que están dentro de la participación de un delito. Entiendo, entonces, la autoría es quien ejecuta directamente el delito, mientras que la participación tiene que ver con aquellos que colaboran o asisten en relación. Pero, ¿cómo define el Código Penal de Costa Rica la autoría y participación cuando hay más de una persona involucrada en el delito? ¿Es posible que se reconozcan diferentes niveles de responsabilidad, licenciada? Claro, don Víctor, y es que vamos a ver, el autor es la persona que actúa directamente al realizar un hecho delictivo. De ahí tenemos lo que es la autoría mediata y la autoría inmediata. La autoría mediata es la persona que va a realizar el acto delictivo de manera directa. Es decir, y un ejemplo muy claro es, usted quiere matar a su vecino. Entonces, el sujeto activo mata al vecino o quiere dar muerte y le da muerte. Actúa de manera directa. Ahora bien, ¿cuál es la autoría inmediata? Bueno, la autoría inmediata es la que el sujeto activo quiere realizar una acción, pero la realiza por medio de una tercera persona. Y esa tercera persona no tiene conocimiento de lo que está pasando. Es decir, un ejemplo muy claro para que usted me lo entienda, un doctor quiere matar al paciente, pero por medio de la enfermera inyecta veneno dentro de la jeringa, pero la enfermera nunca se da cuenta. Confía en el doctor que le está dando dicha jeringa, le inyecta al paciente y lo mata. Esa persona es usada como instrumento, pero actúa sin dolo porque nunca tuvo conocimiento de lo que estaba realizando. Diferente es que esa persona tenga conocimiento de lo que está realizando, porque ya ahí sí entramos a ver diferentes formas de participación o de autoría dentro de este caso. Tenemos que, y es muy importante, dentro de, está el autor y tenemos los coautores. ¿Cómo es coautor? Bueno, hay formas fundamentales para identificar un coautor. Evidentemente tiene que haber un plan previamente establecido y un dominio funcional del hecho. Correcto. Es decir, esa persona tenía conocimiento de lo que iban a realizar, cómo iban a actuar y qué iban a realizar, qué iban a hacer al momento de realizar los actos delictivos. Entonces, usted y yo vamos a ingresar a un supermercado y vamos a asumir el riesgo o
hacer esa actitud dolosa en la que vamos a actuar. Entonces, actuamos dolosamente y por ese motivo somos coautores de un hecho delictivo. Lo planeamos, hay un dominio funcional del hecho, sabemos qué es lo que vamos a hacer y lo consumamos. Cuando vayan a ver, o no sé si ya tienen conocimiento de lo que es el iter criminis, se da como delito consumado cuando el delito efectivamente se agotó, es decir, cumplió todos sus fines. Correcto. Entonces, nosotros vamos a ingresar a un supermercado, los dos llevamos armas de fuego, ingresamos, amenazamos al cajero, uno amenaza al cajero, el otro saca la plata y huimos del lugar. Evidentemente, aquí no estamos ante cómplices o estamos ante coautores. La misma pena va a ser para mí como va a ser para usted. Sí, porque no fui coaccionado para No fue realizar coaccionado. Los dos están actuando de una manera delictiva y los dos van a tener la misma responsabilidad penal. Correcto. Entonces, dentro del marco del Código Penal, tenemos una clara diferenciación entre los roles del autor y partícipe, pero existen diferentes grados de culpabilidad o responsabilidad penal dependiendo de si una persona es autor directo o partícipe de un delito, licenciada. Sí, efectivamente, bueno, nuestro Código Penal indica, ¿verdad?, que cuando usted es autor directo o coautor de un delito, obviamente las penalidades van a ser más altas, mientras que si usted es cómplice o instigador o partícipe de un hecho delictivo, digamos, las penas pueden ser menores o inclusive atenuadas a nivel de juez, como se indica en el Código Penal. Muchas gracias. Me gustaría entonces, licenciada, mencionar algo que nos presenta el licenciado José Francisco Mena en su obra literaria La prueba indiciaria, en una parte que habla sobre el caso España y nos brinda una lista de las 20 reglas para establecer una sentencia con base indiciaria. Nos dice en la 11ª regla de esa lista que la autoría que determina una condena no es la mejor explicación posible de lo ocurrido. Nos explica literalmente que aunque sea lógico, no determina la condena, sino que la suma de los indicios que se citan permite al tribunal que de una forma razonada y explicativa fijar que los hechos se produjeron de esa manera y no de cualquier otra. Eso nos lleva a una pregunta importante, licenciada. Según su experiencia en los tribunales, ¿cómo determina si alguien es considerado cómplice o cooperador necesario en un caso específico y cómo influye esto en la sentencia del proceso judicial? Don Víctor, bueno, el señor Mena es una persona admirable para nosotros los que estamos iniciando en este ámbito del Ministerio Público, ¿verdad? Al menos yo soy una persona que como fiscal estoy adquiriendo experiencia y para mí él es una persona ejemplar en el cual tiene mucho conocimiento, la prueba indiciaria la maneja de manera admirable y la prueba indiciaria, aparte de que es un tema aparte de la autoría y participación, pero su libro es increíblemente bueno para llenarse de sabiduría en este tipo de temas. La prueba indiciaria es como usted, por medio de pequeños indicios, llega a resolver un caso donde usted puede determinar quién fue. Sí, correcto. Determina la autoría también. Exacto, determina quién fue el autor, quién fue partícipe, si hubo cómplice o si hubo un instigador dentro del caso o si hubieron cuántos autores o coautores. A nivel de indicios se empieza, por decirlo de manera muy coloquial, a obtener todos los elementos probatorios que usted necesita para en un eventual juicio obtener una sentencia condenatoria. Eso es porque usted le da certeza al juez de que esos autores o coactores de un hecho delictivo fueron las personas que efectivamente cometieron el delito. Y estamos hablando de que una prueba indiciaria pueden ser homicidios, pueden ser casos de mucha relevancia para el Ministerio Público y más que todo cuando tenemos un caso es pensar siempre en la víctima, en los familiares de esa víctima,
y por lo que esas personas pasaron y que cualquiera de nosotros podemos llegar a pasar. Entonces muchas veces es, como dicen, estar no solo al lado del derecho penal, sino detrás de qué hay ponernos en los detrás, zapatos en de los esas zapatos personas. de esas personas, para saber qué es. Y es muy satisfactorio cuando usted obtiene una sentencia condenatoria. Primero, porque eso le dice a usted que se realizó una buena investigación, que se hizo un buen trabajo y que hay personas satisfechas de lo que usted está logrando. Una condena trae muchas satisfacciones, no solo para el derecho penal y para obtener buenos resultados, sino porque se dio justicia en las víctimas que promovieron ese proceso. Y volviendo al tema, don Víctor, tenemos lo que es lo que hablábamos en los partícipes, la figura del instigador y la figura del cómplice. Son dos figuras completamente diferentes. Cuando hablamos del instigador, es aquel que intencionalmente convence o determina a otro para que cometa un delito el cual no lo había pensado realizar. ¿Por qué? Porque si usted ya lo había pensado realizar, usted ya está iniciando con actos preparatorios para cometer un hecho delictivo. Entonces ahí ya nos partimos de que usted no es instigador. Ya usted está iniciando por medio del intercriminis con actos preparativos para dolosamente convertirse en autor. Entonces, ¿por qué es instigador? Bueno, porque usted está convenciendo a una persona de que realice un hecho el cual no lo había pensado realizar, el cual no lo había pensado con anterioridad y por medio suyo decide llevarlo a cabo. Entonces usted está siendo instigador para yo llevar ese hecho delictivo a cabo. Un ejemplo muy clara, o bueno, es importante indicarle que para que se configure esta instigación, fundamentalmente la persona instigada no está decidida con anterioridad a realizar ese delito. Y aparte de eso, la persona instigada debe dar comienzo a esa fase de ejecución. Y un ejemplo muy claro que podemos poner en este tipo de, instigadores, y es que, don Víctor, dentro de los partícipes tenemos lo que es la figura del instigador y la figura de lo que es el cómplice. El instigador es aquel que intencionalmente convence o determina a otro para que cometa el delito, siendo que éste no lo había pensado con anterioridad en realizar. Porque si ya lo había pensado con anterioridad, estamos en el intercriminis bajo Otra modalidad. otra modalidad, por decirlo así. Es decir, Es esa coloquialmente persona, hablando el que mete carbón. exacto, el instigador es la persona en que convence a otro y el otro decide llevarlo a cabo por medio del convencimiento. Pero el instigador, para que se configure, tiene que tener dos cosas muy importantes. La primera, que esa persona instigada no lo haya pensado o no lo haya ideado con anterioridad para cometer ese delito. Y la segunda es que la persona instigada por lo menos debe dar comienzo a la fase de esa ejecución de ese delito. Y el cómplice es diferente, porque el cómplice es aquel que presta una ayuda a esa persona, a la colaboración del autor del delito, conociendo de antemano la ilicitud del acto. Ya sabía lo que iba. Colabora, pero digamos, de una manera muy indirecta. Y le voy a poner un ejemplo muy claro de cómo puede ser un cómplice. Bueno, este sujeto le presta un arma a el vecino, conociendo que mañana empleará un asalto. Entonces, usted le presta el arma al vecino para que él vaya y cometa el asalto. Correcto. Usted directamente no se presenta dentro del hecho delictivo, pero usted sí le prestó el arma a ese vecino, teniendo conocimiento de que él iba a cometer el asalto. Entonces usted entra a hacer esa figura de cómplice. La complicidad puede ocurrir antes de la ejecución de ese delito
o bien al momento de la ejecución de ese delito, sin descartar la posibilidad de que esa complicidad haga el agotamiento del delito. Correcto. ¿Por qué? Porque esa persona que iba a realizar el asalto pudo haber llegado al sitio y por situaciones que no se dieran, no andaba arma y demás, el hecho no se agotó. Sí. Pero por medio de que usted le prestó un arma, de que usted actuó como cómplice dentro de ese, usted agotó el delito. Correcto. Y consumó, que es la palabra correcta en decir, digamos, se consumó su actuar delictivo, que era el dolo por el cual usted estaba realizando. Y es que, como lo decíamos, don Víctor, es muy diferente a un coautor, porque los dos estamos actuando en el sitio. Ahora bien, don Víctor, pasa lo siguiente, y es que todos los procesos penales o todos los casos, siempre hay sorpresas, Qatar, y es que todos los días se aprende, todos los días hay casos diferentes y ejemplos muy sencillos, vamos a robar todos, tenemos claro un plan anteriormente establecido, estamos en común acuerdo y hay distribución de funciones, cada uno sabe qué van a realizar, todos llevamos armas de fuego y vamos a hacer un asalto. Al momento de ingresar al asalto, realizamos el asalto, terminamos el asalto, salimos del lugar y usted se devuelve y le dispara al cajero y lo mata. Bajo esa situación hay que analizar si efectivamente, bueno, somos coautores de un robo agravado, porque entramos 5 armados con armas de fuego, violentos, agotamos el delito porque efectivamente robamos, pero usted de manera dolosa y voluntaria toma la decisión de ir a matar. Usted únicamente responde por ese homicidio. Diferente es que entremos todos, tomemos la decisión de llevar armas de fuego y estando ahí, el que tiene que, el que confronta al cajero, forcejean, le dispara y lo mata. Ahí todos aceptaron el resultado. Si llevaban armas de fuego, sabían que en cualquier momento podían utilizarlo. Todos Correcto. Estaban actuando dentro del mismo momento y en ese momento le dispara y lo mata. Entonces, no estamos actuando bajo un dolo directo, porque ya estamos hablando bajo un dolo eventual. ¿Por qué? Porque usted asumió el riesgo y aceptó el resultado. Entonces, ahí son las diferencias de cómo, por medio de ejemplos, podemos ver cómo distinguir cuál es un autor mediato, cuál es un autor inmediato, quién es coautor, quién tiene un dominio del hecho por sí mismo, que sería un autor directo, quién tiene un dominio funcional del hecho, es decir, somos coautores, estamos actuando dentro de diferentes funciones y en eso es que se basa la autoría y la participación. Muy interesante, licenciada, de veras. Ver cómo el Código Penal contempla diferentes circunstancias para aplicar la ley de manera justa. Licenciada, para concluir el tema de hoy en el podcast, ¿qué consejo le podría dar usted a los estudiantes de Derecho que venimos con el afán de ser futuros colegas abogados, que nos podría interesar un poquito más el contexto penal? Claro, y es muy importante no solo quedarse con el Código Penal, sino extenderse a la jurisprudencia, a la doctrina y siempre ir más allá. Cuando analizamos un caso hay que analizar siempre el fondo de ese caso y ver diferentes circunstancias de ese caso. Entonces yo el consejo que les doy es que aprendemos todos los días, el derecho penal es muy cambiante y todos los días tenemos que actualizarnos, informarnos y ver qué dice la jurisprudencia, qué dice la doctrina, porque también en derecho penal nunca se sabe con qué va a salir la parte contraria. Y es ir siempre adelante para usted poder llevar y defender su teoría del caso.
Si usted defiende su teoría del caso hasta el final, basado en hechos jurisprudenciales, doctrinarios y aún así con el Código Penal, es un caso que posiblemente sea satisfactorio. Claro, licenciada, es tan importante la formación de nosotros en el ámbito universitario como lo es para ustedes ya como profesionales o nosotros cuando ya seamos profesionales, una formación continua. Como dice usted, nunca se deja de aprender. Licenciada, es un honor para nosotros haberla tenido en el episodio de hoy. Nos honró con su visita y aprendimos muchísimo. Muchas gracias, don Víctor, y espero haberles ayudado aquí. Todos estamos aprendiendo y sáquenle mucho provecho a don Mena, que es una persona con mucho conocimiento. Claro, muchísimas gracias. Nada más para despedirme, les comento que para el próximo episodio de Jury Podcast tendremos la compañía del señor licenciado José Francisco Mena Castro, quien nos estará hablando sobre su obra literaria, La Prueba Indiciaria. Así que hasta la próxima, no se nos pierda.